la cirugía y dando continuidad a estas clases. ¿Están viendo la pantalla? ¿Cambio? Sí, doctor, buenas noches. Perfecto. Sí, Muy doctor, bien. sí ve. Muy bien, señorinas. Entonces, vamos a comenzar lo que es la traqueostomía. ¿Alguien tiene un concepto de lo que es la traqueotomía o traqueostomía? A grandes rasgos. ¿Alguien sabe? Hola. Doctor, buenas noches. Es la incisión. ¿Ya? Es la Buenas noches, incisión doctor. que se realiza en el cuello. No, es una técnica, un procedimiento, doctor, que se realiza para poder abrirnos paso, como dijo mi compañero Junior, una incisión en la tráquea para poder tener una vía de acceso, para poder intubar o tener una vía de acceso rápido al conducto, a la tráquea en pocas palabras, ¿no? Positivo. Procedi- Positivo. procedimiento Otro quirúrgico. conceptito, así a grandes rasgos, dentro de lo que es la cultura de la medicina, vamos a decir. No se olviden que ustedes ya van en cuarto año. O sea, Es un tengo- procedimiento quirúrgico, doctor, ya, que se realiza con un objeto, ¿no? excelente. Para ver la abertura de la tráquea. Muy bien. Doctor, Sí, disculpe, soy Sergio, doctor. Doctor, bueno, en mi propio concepto referente a la medicina, la traqueotomía es la incisión que se realiza para poder entubar, ya sea, como dicen, ¿no? Para poder entubar, para tener una vía de acceso a la tráquea, doctor. perfecto. Doctor, Muy bien, cada vez mejorando más. ¿Otro? doctor, es una incisión en la tráquea con una cánula para la desobstrucción de la vía aérea, sea en nivel del bronco principal o no. Muy bien, está yendo. Todo es, para mí, una forma de lograr unir algunas palabras para definir una que sea correcta. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien más quiere aportar algo sobre lo que es la traqueotomía? Que puede facilitar el aire a los pulmones, doctor. Excelente también. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes pueden ver aquí, están viendo la pantalla, esta es una traqueostomía, no traqueotomía. Traqueotomía dentro del léxico quirúrgico significa que traqueotomía es simplemente cortar la tráquea. Pero cuando hablamos de traqueostomía, es colocar este tubo que tengo aquí y comunicar la tráquea hacia afuera. Como ustedes ven aquí, es un procedimiento quirúrgico realizado con un objeto de crear una abertura dentro de la tráquea a través de una incisión ejecutada en el cuello y la inserción de un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a los pulmones. Aquí quiero informarles a ustedes que este es un procedimiento que se realiza de emergencia, como lo dijo su compañera, y que verdaderamente tenemos que hacerlo para salvar vidas y tiene que ser de una forma urgente y de emergencia. ¿Ok? ¿Coincidimos en eso? ¿Está bien estos términos? Sí, doctor. Sí, doctor, más claro. Excelente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar una traqueostomía? Ustedes ven aquí
Esto es el cartílago tiroideo, cricotiroideo, que es el que ustedes lo van a conocer siempre como la manzanita de Adán, que mucho se ve en los hombres flacos y que a la simple maniobra de deglución puede percibirse cómo sube y baja el cartílago cricotiroideo. Debajo de ese cartílago encontramos esta membrana, esta membrana que se llama cricotiroidea. Es una parte, ustedes pueden ver aquí el cartílago grande y aquí hay una membrana y es aquí donde realizamos normalmente la incisión para hacer una traqueostomía, siempre en forma transversal la incisión. Entonces, pacientes que precisan una ventilación mecánica prolongada. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente vasculocerebral, un derrame, como dicen los brasileritos, una embolia, dicen otros. Pero un accidente vasculocerebral es cuando revienta una arteria, no solamente se tapa, revienta y provoca hematomas subdurales, epidurales, intraparenquimatosos por una hipertensión elevadísima. Entonces hay pacientes que quedan con lesiones postoperatorias como vegetales. O sea, son ventilados mecánicamente. Y mientras estén ventilados mecánicamente, pues la recuperación es un poco difícil. Y solo podemos tener un límite de tiempo en la permanencia de un tubo orotraqueal. Puede ser de 14, 21 días, pero esto no está todo definido y es a criterio del cirujano generalmente el que tiene esa permanencia y del médico de terapia intensiva que maneja estos pacientes. Y principalmente ahora que hay mucho COVID, muchos hemos tenido que realizar nuevamente las armas para volver a practicar lo que es la traqueostomía, enseñarles cómo se realiza. Y es por eso que quiero que sepan que el simple hecho de que ustedes estén en la calle y que hubo un paciente que se tragó su prótesis dental, una bola de pésego, una semilla de mocochinchi o algo por el estilo, un chicle, una masa, un cuerpo extraño que se haya enclavado en las cuerdas vocales, el médico al ver que esté este paciente con esa falta de aire puede llegar a realizar una traqueostomía. Entonces, las indicaciones son para pacientes que precisan una ventilación mecánica prolongada. La aspiración crónica, totalmente. La obstrucción aguda de las vías respiratorias como consecuencia de un traumatismo facial o laríngeo. Ustedes muchas veces, y vamos a ver en nuestra región, que hay pacientes que van a llegar al hospital donde ustedes estén haciendo su turno en el servicio de emergencia. Como tenemos mucho tránsito, muchas motos, voy a decirle, quiero que sepan que los traumatismos faciales, como son las fracturas del Lefort, dependiendo del nivel donde vaya a tomarse este tipo de fractura, vamos a necesitar sí o sí realizar una intubación endotraqueal, puede ser también la traqueostomía. Entonces, donde no podemos manipular la boca, entonces tenemos que ascender abajo.
¿Por qué? Porque se quebró el macetero, el maxilar inferior, y Lefford tiene sus clasificación de fractura. Entonces, quiero que sepan eso y que los accidentes de tránsito en moto, generalmente aquellos que no llevan el casco o capacechi, como dicen, tendrán lesiones a diferente nivel de la cara. Infecciones del espacio cervical profundo. Mucha gente tiene lesiones infecciosas de la región cervical. No se olviden también que hay la famosísima escrófula de la tuberculosis, donde los pulmones tienen que salir a reventar hacia afuera. Y hay mucha gente que tiene este proceso. Y el periodo perioperatorio durante la ablación tumoral radical puede ser de la glándula tiroides, puede llevarnos a precisar de este tipo de procedimiento para que mantengamos al paciente con una ventilación mecánica constante. Entonces, cuando hablamos de una ablación tumoral, a veces volamos todo lo que es esta parte. Decirles que la edad, la altura y peso del paciente pueden indicar el tamaño de la cánula que vamos a utilizar. En cuanto al diámetro de la misma, se recomienda que su diámetro externo no sea mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea para evitar contacto o roce con las mucosas. En lo que respecta a la curvatura de la cánula, debe ser tal que el extremo distal de la cánula sea concéntrica y colineal con la tráquea, o sea, un ángulo de 90 grados más o menos. Una adecuada posición de la cánula debe asegurarse. Esto puede ser determinado mediante endoscopía o radiografía del cuello del tórax, como han visto en las primeras imágenes, donde vemos la angulación de esta cánula. Otros criterios es la profundidad de la tráquea, que influye en la longitud requerida de la cánula en su parte proximal o antes de la curva, especialmente en aquellos pacientes obesos donde puede la glándula tiroides ser grande, voluminosa y no podemos llegar hasta a realizar esa curva de 90 grados. En algunos casos se requieren cánulas con mayor longitud, principalmente en estos obesos, en la obstrucción traqueal por tumores, traqueomalacia, estenosis traqueal inferior. Se requieren cánulas con mayor longitud en su porción distal, porque muchas veces el stop que tiene esta tráquea no puede llegar a la simple canulita que es pequeña, sino tiene que ser más larga. A veces, hasta de emergencia, utilizamos la misma, el tubo endotraqueal para llegar a pasar la lesión que tengamos más abajo en la tráquea. Generalmente se utilizan cánulas desechables y en esta época de pandemia pues nos ha enseñado a utilizar todo el material descartable por la contaminación que existe. Cuidado que tenemos que tener. Entonces se utilizan cánulas desechables de silicona, Vivona, siempre en pacientes pediátricos de teflón, PVC, cánulas de Chile y materiales plásticos biocompatibles. Y también utilizamos ya en forma crónica los metálicos o una aleación de plata cuando se requiere en periodos prolongados o de por vida. Ojo, cuando se realice una traqueostomía, siempre piensen que es su última decisión para realizar este procedimiento, porque una vez que hagan la traqueostomía, va a ser para siempre, hasta que se demuestre lo contrario, si ese paciente puede recuperarse y posteriormente ya pues recuperar
lo que es la voz. No se olviden que cuando uno hace traqueostomía ya tiene que estar comprometida la voz del paciente. Una cánula con balón está indicada en pacientes con riesgo de broncoaspiración para que no ingrese el contenido gástrico hacia el pulmonar. Pacientes que requieran ventilación con presión positiva y en condiciones inestables también. En caso contrario, en niños menores de 12 años pueden tener parálisis vocal de las cuerdas vocales, alteraciones neuromusculares, tumores de la cabeza o del cuello. Se prefieren generalmente sin balón para no crear la famosísima úlcera. Actualmente se prefieren los balones de alto volumen y baja presión para minimizar los riesgos de trauma en las paredes de la vía aérea. La cánula puede ser unilumen o bilumen que tienen una cánula interna. Esta última permite que la cánula interna se limpie diariamente, o si es necesario, la cánula externa puede ser fenestrada para ayudar a la fonación y a la expulsión de secreciones translaringeas. La selección de la cánula en pacientes pediátricos debe realizarse en base a la edad, el peso del niño y se calcula como los tubos endotraqueales, de acuerdo a la tabla número 4 que les voy a presentar después. Técnica quirúrgica, aquí es el fuerte de ustedes. Este procedimiento debe ser realizado generalmente en una sala de operación o en la terapia intensiva directamente, cosa que tenga un sistema de ventilación apto para que podamos realizar el intercambio y la intubación. Idealmente con un anestesia general se le pide al señor anestesiólogo, por favor, no quiero estar inyectando local en el cuello, quiero que me lo haga dormir. Él mismo puede realizar, puede intubarlo él. Entonces ahí, como ustedes ven en este dibujo A, B, C, ustedes van a ver que tenemos parámetros nosotros para realizar una traqueostomía. Entonces, requisitos. El procedimiento debe ser realizado en una sala de operación, idealmente con la anestesia general, y el paciente tiene que estar en un decúbito dorsal y el cuello en hiperextensión. O sea, tengo que hacer esta maniobra para poder tener un campo que sea amplio. En la figura, por ejemplo, ustedes van a ver que hay un paciente echado con el cuello en hiperextensión. El inciso A señala el borde superior, perdón, el borde inferior del cartílago cricotiroideo, ¿ya? El B es el lugar donde vamos a hacer la incisión transversal y el inciso C es la escotadura supraesternal. Entonces, aquí nosotros vamos a entrar aproximadamente a la membrana cricotiroidea. 100 puntos. Ustedes pueden ver aquí en este dibujo, aquí hay ya realizada la incisión transversal, o levemente arciforme, dice arciforme como tiene, o en losange dicen, media curva. Arciforme quiere decir en ese sentido. De poca concavidad superior, dice. Entonces estamos haciéndolo como un techito. De 4 centímetros de longitud transversal. Un dedo por debajo del borde inferior del cartílago cricotiroideo para evitar probables estenosis. No se olviden que si bien hacen el procedimiento, más adelante puede este lugarcito estenosarse, cerrarse. Y eso va a ser una dificultad de por vida. Ojo, una mala práctica
dentro de lo que es la traqueostomía es como regalarle, instalarle al paciente un cáncer. Entonces, para eso debemos evitar realizar técnicas o tácticas que vayan a perjudicar al paciente. No podemos realizar. Todo tiene que ser simétrico, medido, calculado, con una táctica, con una técnica precisa. Entonces aquí podemos ver, se observa la incisión de la traqueostomía. Ustedes han visto, ahí se ha hecho la sección de la piel, se está introduciendo más fuerte. No se olviden que la región cervical anterior, posterior, lateral izquierda, lateral derecha y el cuero cabelludo y el músculo platisma del cuello, área hipervascularizada. Quiere decir que cualquier incisión que ustedes realicen es muy sangrante. Ustedes pueden ver aquí el campo está sequito, hay una sección de la piel, hay una sección del tejido celular subcutáneo, hay una sección del músculo cutáneo del cuello o platisma, hay la sección de la capa anterior de la aponeurosis cervical profunda y separación de los músculos laríngeos. Entonces, esto muestra las diferentes capas de la región cervical anterior, o sea, del cuello, hasta los músculos laringeos que están separados. Ustedes pueden ver ese par de separadores de Farabeuf. Lo que están haciendo es simplemente separar todos estos piel, tejido celular subcutáneo, músculo platisma del cuello, aponeurosis, hasta llegar a ver la exposición total de lo que es la tráquea. Si cada uno de ustedes se toca en este momento, al tragar, ustedes van a ver, al tragar saliva, al engulir saliva, ustedes van a percibir lo que se mueve el cartílago cricotiroideo. Debajo de ese punto está la membrana donde normalmente se realiza la traqueostomía. Y ustedes saben que la tráquea es un conjunto de anillos unidos por un tejido conectivo y el cartílago respectivamente. Entonces, en esa exposición podemos ver la pared anterior de la tráquea. O sea, estos son anillos. Entonces, la incisión de la capa posterior de la aponeurosis cervical profunda, donde aparece el cuello de la glándula tiroides. Si es posible, se desplaza el istmo tiroideo, de lo contrario se secciona o se liga con suturas. Cuando hacemos cualquier tipo de incisión a nivel de la glándula tiroides, no se olviden que fuera de ser una glándula de secreción interna, es muy neovascularizada y podemos tener, dependiendo de la concentración de hormonas, hasta la famosísima tormenta tiroidea por aumento de las hormonas tiroideas. Si es posible, se desplaza el istmo tiroideo, de lo contrario se secciona el hígado sutural. Se infiltra con anestesia local la pared anterior de la tráquea y el lumen para evitar reflejos inhibitorios al abrirla. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando tenemos al paciente semi dormido, semiconsciente en la terapia intensiva, a veces no necesitamos realizar con anestesia local, pero cuando está con anestesia general el paciente tampoco. Pero si lo tenemos medio obnubilado, pero consciente, lúcido, es bueno colocarle anestesia local. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, se abre la tráquea en forma vertical, o sea, la incisión no pueden hacerla transversal.
La piel fue cortada en forma transversal. El tejido celular subcutáneo fue cortado en forma transversal. La aponeurosis de los músculos fue abierta en forma transversal. Pero la tráquea tiene que ser vertical la incisión, dejando indemne al menos un anillo traqueal por debajo del cartílago cricoideo. 1. Y ahí pueden hacer su incisión. Mucha gente hace incisiones en cruz. En cruz hay otros que prefieren sacar como un círculo todo el anillo, o sea, la parte anterior del anillo, para que quede como una ventana, una fenestración para introducir la cánula. Idealmente se debe abrir a nivel del tercer anillo. En esta figura se observa la apertura de la tráquea y el tubo que lo puso el anestesiólogo para poder darle este soporte y que nosotros podamos dar la apertura. No importa si lo fregamos, este tubo, pero tenemos que estar precavidos para que él tenga una buena posición del tubo que nosotros vamos a colocar aquí adelante en la región cervical. No se olviden que este tubo está viniendo desde su boca hacia los pulmones. Ustedes pueden ver ahí, hay una fijación de la tráquea a la piel con 5 o 6 puntos en total en el borde superior e inferior, que incluyen piel, tejido celular subcutáneo y pared de la tráquea. Ustedes están viendo, prácticamente es una ventana que nosotros abrimos de la tráquea hacia el exterior. Muchas veces hay gente que tiene cáncer en las cuerdas vocales, en la laringe, y por eso hacemos este procedimiento para que en la garganta no le empate ella poder respirar. Ustedes pueden ver aquí hay la colocación de 1 o 2 puntos de piel en cada lado. Introducción de la cánula. Ustedes están viendo, esta cánula es transparente. Se está introduciendo. Número 8, 9, 10 en el adulto, según observemos el diámetro traqueal, puede ser de 5, 6, 7, diferente numeración. Generalmente, como regla de oro, el dedo meñique es correlacionado con la tráquea que yo tengo. O sea, un tubo 7,5 probablemente, y en los niños se utiliza como parámetro su dedito índice para utilizar el calibre dentro de lo que es la tráquea. En los niños se utiliza cánulas de 2, 3, máximo 5 es difícil ya utilizar en el niño porque es más gruesa. Se confecciona una especie de montura, como dice, de gasa alrededor de la traqueostomía para proteger los bordes, la piel y la herida operatoria. Es como decimos nosotros, realizamos un tipo de short que abraza todo lo que es la traqueostomía. Y si ustedes ven, está colocada la traqueostomía. Aquí tiene un baloncito que se infla allá adentro. Esto es descartable y está conectado al monitor o ventilador mecánico de la terapia intensiva. No existe ninguna regla estricta del tiempo que se debe mantener el tubo endotraqueal translaríngeo. Pero cuando te preocupa un paciente que 14, 21 días no te está respondiendo, o sea, no está recuperándose, ya vos tenés un pronóstico del paciente que no va a ir bien y hay que ir pensando en hacer una traqueostomía. Porque cuando colocamos un tubo endotraqueal y lo monitorizamos en un ventilador como esta
pandemia nos ha enseñado al manejo de todo esto, entonces tenemos que estar pensando. Si yo no tengo una recuperación entre 14 y 21 días, ya tengo que pensar que tengo que hacerle una traqueostomía a este tipo de paciente. Perdón. Algunos, me olvidaba, algunos laringólogos recomiendan como un límite así entre 2 semanas o 3 para poder realizar esta traqueostomía. Dentro de las contraindicaciones también, donde nosotros no podemos realizar nada más que expectante y ver cómo ha ido la evolución del paciente, hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas están las infecciones de la piel, las anemias severas, coagulopatía, donde vos no podés hacer ni un cortecito porque vos sabés que sangra y por ahí se va a ir. Y antecedentes de cirugía cervical mayor que altere completamente la anatomía de todo el cuello, como un cáncer de tiroides que haya sido operado y donde haya fibrosis. A veces son contraindicaciones absolutas para no realizar el proceso. Y las relativas son los tumores mayores delante de la tráquea, pero que si voy a hacerle necesariamente, puedo ir retirando también. O sea, las relativas son aquellas que puedo yo tener una chance o una oportunidad de arriesgarme, pero sabiendo que a veces el hacer el bien puede resultar muy peligroso. Y una falta de un consentimiento informado. No se olviden que si yo no tengo la autorización del familiar para realizar este procedimiento de la traqueostomía, y principalmente en esta pandemia, y no se olviden que el procedimiento de la traqueostomía es un procedimiento a veces irreversible, que no voy a volver a recuperar mi fonación normal como era antes. Dentro de las complicaciones de la traqueostomía hay inmediatas como la hemorragia, el sangrado por, como referimos anteriormente, las coagulopatías, el neumotórax cuando hay una perforación del pulmón mismo y ese pulmón se colapsa y el campo totalmente se vuelve, y ese necesariamente habrá que hacerle un thoracic drain water seal, que es un sello con su tubo conectado al sello de agua. Las lesiones de cartílagos cricoides cuando se realiza una traqueostomía alta, muchas veces la persona que no sabe dónde va a realizar el corte y a veces se pierden y a veces encuentran unas arterias que la verdad es que pueden hasta el techo. Son tan finitas al grosor de un cabello, pero la velocidad con que expulsa la sangre es muy veloz y puede borrarte el campo. Traumatismos o daños quirúrgicos de estructuras de la región como el esófago, nervio laríngeo y la cúpula pleural son las complicaciones de una traqueostomía en la cual ese paciente muchas veces por la lesión del nervio laríngeo no va a poder ni hablar, pero haciendo esta traqueostomía esto es ya en orden de importancia y para salvar la vida del paciente. Dentro de las complicaciones mediatas tenemos la obstrucción de la cánula de traqueostomía por mucosidades, secreciones, flemonosas, gelatinosas. No se olviden que muchos pacientes están con eso y no nos olvidemos que la cánula, la prótesis que vamos a colocar ahí es un cuerpo extraño para nuestro organismo y por ende nuestro organismo tiene que rechazarlo. Entonces forma cualquier cantidad de flema, de moco, cosa que lo tenga aislado. Esa flema, ese moco de esas secreciones de la laringe nos van a ocasionar muchas veces la broncoaspiración.
por eso es importante que no tengamos ni siquiera fuga. El enfisema subcutáneo, no sé si alguno de ustedes ya ha visto, pero el enfisema subcutáneo es cuando hay aire por debajo de la piel y uno puede apretar y son como apretar un plastoformo, pero que en este caso revientan los espacios de oxígeno. La aspiración y abscesos pulmonares es otra de las complicaciones mediatas que puede generar por el éstasis, por la mala ventilación, por la disminución de la compliance pulmonar. También infecciones, traqueitis, traqueobronquitis, atelectasia y desplazamientos de la cánula van a ser las complicaciones mediatas. Y las tardías van a ser los famosísimos granulomas traqueales, por ejemplo. En el lugar donde diste un nudo, tal vez, por la reacción a un cuerpo extraño, a un hilo, por decirle, se puede formar como un, no voy a decirles un quirichip o una verruga, pero sí un granuloma. Un granuloma es como una carne crecida que hay una hipertrofia del tejido celular, del tejido conectivo en estos casos. Entonces forma este tipo de células de Langerhans en estos granulomas. Otra de las complicaciones son las fístulas traqueocutáneas o traqueoesofágicas. A veces por mucho tiempo la persistencia de la cánula, el no cambiado, el no aseo, eso. La traqueomalacia queda totalmente todo muy blandito y otra de las complicaciones es la estenosis de la laringe o de la tráquea. En el lugar donde se realizó la traqueostomía, generalmente quedan así como reloj de arena. No sé si ustedes han conocido el reloj de arena que tiene una parte muy finita para poder bajar la arena hacia el otro nivel. Entonces queda esa estenosis para siempre y necesariamente a veces tenemos que hacer una resección de ese anillo y hacer una cirugía uniendo otros anillos para poder recuperar. Cierre de la traqueostomía. Después de haber hecho tantas cosas, ¿cuándo la cierro? ¿Por qué la voy a cerrar? Si este procedimiento fue un acto para salvarle la vida al paciente, fue un acto de emergencia, ¿y ahora cómo voy a cerrarlo? Mucha gente prefiere dejarlo abierto y de por vida. Pero ¿cuándo lo voy a cerrar? Cuando ya no existe la indicación inicial y la persona tolera la colocación de una tapa en la cánula durante más de 24 horas. Se considera que la extracción de la cánula es segura. Mucha gente puede cambiarse, ya es como autómata, mucha gente en su casa mismo se retira ya la cánula y hace de cuenta que no tiene ningún problema. Si la indicación para la traqueotomía fue un tumor de la vía respiratoria o la reconstrucción del tejido, se recomienda el examen con laringoscopio flexible antes de extraer la cánula. Y cuando es un tumor ya sabemos que los días que tenemos son contados. El cierre suele ser por segunda intención. O sea, no hay que yo lo voy a tapar y listo. No se olviden del enfisema pulmonar, no olviden que el aire va a salir al espacio intersticial del tejido celular subcutáneo. Entonces es importante que ustedes sepan que no pueden cerrarlo así por así. O poner una prótesis a un anillo. Todo esto hay que tener criterios para cerrar esta. Y el cierre generalmente suele ser por segunda intención. Entonces, por segunda intención, muchas veces, como les dije, le hacen una cruz, introducen la cánula.
Entonces, constantemente eso está entrando, saliendo. Y el otro prefieren abrir una ventanilla arriba y que sea de preferencia del grosor de un dedo meñique. El cierre suele ser por segunda intención y se produce al cabo de de una semana aproximadamente. Aquellos pacientes sí que ya hayan recuperado. No conviene acelerar el proceso de cicatrización suturando la piel, ya que puede formarse un absceso en esta herida contaminada. Quiero decirle que esta traqueostomía es la cirugía más contaminada que existe, porque las mucosidades del pulmón son las que van a estar presentes. Y quiero decirles que esta época de COVID tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Y cuando el cirujano se equivoca, estamos fritos. No queda otra que echarle la culpa, ya sabemos a quién. Y tierrita. Gracias. Quiero mostrarles esto. De esta forma es que queda este problema, que es esta cánula, ustedes están viendo, y queda ligada hacia abajo. Es de la tráquea, ustedes saben que aquí ingresa el aire y se va a pulmón. Y aquí este es el esófago que se va el alimento. Entonces una broncoaspiración sale del esófago y se puede ir a la tráquea y broncoaspirarse el paciente. Pregunta, querido. Doutor, uma pergunta. Yes. Como é que se hace esse cálculo em caso de cânula, o peso do ninho, aí se faz como? Em questão de colocar Ya. Esto, generalmente esto ya es técnica de un especialista. Generalmente los que más colocan cánulas para hacer anestesia general a los niños, para hacerlos dormir, anestesia general, les estoy hablando con la cánula orotraqueal. Para hacer anestesia general, los anestesiólogos ya tienen parámetros fuera de las medidas de las cánulas. El dedo y meñique de los niños es aproximadamente el diámetro que ellos comparan para poder realizar o colocar este tipo de sonda orotraqueal. Gracias, doutor. Ya, y también el adulto pueden tener con certeza, pueden mirarse su dedo índice, es más o menos el calibre que ustedes tienen que utilizar para cada uno de ustedes para su tráquea. Doutor, gracias. Muy bien, Lidiana. ¿Otra pregunta? Doutor, outra pergunta. Pois não. Em caso de Diga-lhe. Em caso de traqueostomia, né? Pode levar alguma complicação, né? Sí, las que vimos ahorita en la clase, las complicaciones que pueden ser de diferente, hasta las crónicas, ¿no es cierto? Desde las más de emergencia, el sangrado, todo aquello que hemos desglosado el tema en forma escalonada. Son complicaciones y que debemos tomar en cuenta, hasta las crónicas que llegan hasta cerrarse muchas veces porque la cicatrización es por segunda intención. Doutor, gracias. Muy bien. Toda la gente, toda la turma, por favor, siga estudiando. Yo estoy evaluando la asistencia. Por ejemplo, Mayla Torres está asistiendo a todas las clases. Felicidades.
no están aquí los 120 alumnos que asisten. Ahora hay 34 nomás. Pero, Doutor? hola, sí. Me llamo Priscila, estou sem microfone no aparelho que estou usando, então vou usar esse aqui. É uma pergunta das complicações. Uma vez eu tive a oportunidade de mirar esse procedimento. O doutor foi a ser uma traqueostomia, pero no momento que ele fez a traqueostomia, infelizmente o paciente veio a óbito, e o que me chamou muita atenção foi que a cara do paciente, em 1 minuto, ficou toda inchada, praticamente triplicou de tamanho, ficou muito inchado. E eu queria saber por que passou isso. Foi um erro dele. Como pasa eso de hinchar todo así muy rápido? Ya. ¿Usted escuchó en la clase lo que era el enfisema subcutáneo? ¿Por ¿Sí? qué se producía? Sí. Entonces, déjeme explicarle. Resulta que una vez que él realizó esto y queda abierto la traqueostomía y le sacaron la traqueostomía y la cerraron la herida, el aire que salía del pulmón se fue hacia debajo de la piel. Entonces, un monstruo, cara, ¿o no? Sí, pero foi na hora do corte. Não cerrou, não quedou terminar o procedimento. Foi no momento que ele hizo o corte. Fue. Pero quiero decirle que tuvo un enfisema pulmonar ahí. El aire que salió de la tráquea se fue por debajo de la piel, por el tejido celular subcutáneo. Probablemente haya hecho una fístula. O sea, el procedimiento no fue rápido, no fue en su debido tiempo y probablemente haya tenido este error. Ok, gracias. Ahora, en esta época de pandemia, hemos dado a uno de nuestros cirujanos cómo realizar una traqueostomía de forma inmediata, rápida, precoz, y a todos los médicos de la terapia intensiva también, si es que se fuera necesario. Pero quien tiene la responsabilidad en estos momentos, por ejemplo, Hospital Mesuti, Caja Nacional de Salud, Hospital Roberto Galindo para las traqueostomías, están los cirujanos. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Não, doutor, graças. No. Mañana nos vemos. Un abrazo cordial y fraterno. Boa noite, doutor. Buenas noches a todos.